El coronel don Enrique de Vivero tiene una larga trayectoria profesional y humana que es larga de relatar porque es un hombre terriblemente activo, independientemente de sus funciones profesionales, tiene una gran vitalidad y se podría decir en primer lugar que es legionario financiero. Esta entrevista va a girar respecto a 3 puntos: a su experiencia como legionario, especialmente en el Sáhara español, y a la labor que realiza como presidente de la Hermandad de Legionarios, que tiene un nombre precioso, el Blocao, y al mismo tiempo también es el presidente de la Asociación de Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Buenos días, mi coronel, y muchas gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias a ti por estar aquí haciendo esta entrevista. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted del Sáhara? En el Sáhara, yo llegué en el año 72, 1972, hace ya muchos años. Llegué al Sáhara recién salido de la academia, y lo primero que recuerdo es la inmensidad del Sáhara al llegar al aeropuerto de Gayoun, que la verdad era un poco desolador. Y lo que me llamó más la atención en aquel momento es ver montado en un Land Rover a un camello, a un dromedario diríamos, montado un camello, una imagen que me llamó tanto la atención. Yo recién llegaba allí con 21 años y aquello me impactó ver el grado de cosas extrañas que podía ver y que iba a poder vivir de mis años en el Sáhara. Un dromedario subido dentro de un Land Rover. A partir de lo que sabemos y de las conversaciones que hemos tenido con otros militares que estuvieron allí destinados, yo creo que el Sáhara marca. Sí, sin duda. El Sáhara fue un territorio español, era España. En un momento deja de ser España, fue una provincia española, fue la provincia número 54, tenía su propia matrícula, la SH, que era la que daba la denominación a los vehículos. Yo tuve un vehículo con la matrícula del Sáhara, y realmente eso marca, porque la vida en el Sáhara, para todos los que estuvimos allí, los militares, aquello era una escuela fundamentalmente para los oficiales que llegábamos recién salidos de la academia, pero para todos los oficiales, desde el general hasta el último legionario, hasta el último soldado, aquello era una vida muy diferente a la que se vive hoy en los acuartelamientos, la vida que se lleva, aun cuando hoy día haya misiones, lo que llaman las misiones de mantenimiento de la paz, en sus distintas variantes. No vamos a entrar esas misiones que hay hoy día, pues aquello era distinto, aquello era una misión permanente que teníamos allí en el territorio del Sáhara. Usted es testigo privilegiado de un momento histórico sobre el que además hay confusión. Es decir, España va no a abandonar el Sáhara, sino cumplir el mandato que había de Naciones Unidas con un referéndum, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Por qué, desde mi punto de vista, por ejemplo, se equivocó el Polisario? Sí, el Sáhara es un territorio, no vamos aquí a hacer historia, pero vamos, desde Carlos III se datan las primeras ocupaciones. Posteriormente, a lo largo del siglo final del XIX y en el XX, hay dos militares españoles, Bonell y Benz, son los dos que marcan una pauta en la ocupación del Sáhara, y posteriormente ya, cuando acaba la guerra civil, en la época de la República, se mantiene en un nivel de muy baja ocupación, pero a partir de que se acaba la guerra civil en el 39, se ocupa realmente todo el Sáhara. Había un mandato en ese momento de Naciones Unidas, que aquello era un territorio que se había repartido por lo que era el Tratado de Berlín del siglo pasado, el siglo XIX estamos hablando,
Posteriormente se celebra la conferencia de Algeciras, en las que Marruecos y España se reparten lo que es las zonas del protectorado, pero el Sáhara no formaba parte del protectorado. Sáhara era un territorio que se había adjudicado a España, igual que se adjudicaron una serie de territorios en África a las distintas naciones y a las distintas potencias de aquella época. Entonces estamos hablando de una época en que el Sáhara era España, no es que fuese territorio español, España formaba parte de España, como formaron en su día gran parte de los países sudamericanos. En ese momento, ¿qué sucede? Nos encontramos que hay un momento en que Naciones Unidas dice que hay que descolonizar, conceder la autodeterminación a esos territorios, y dice que se debe celebrar un referéndum que España acata. Estamos hablando de la época en que gobernaba España Francisco Franco, general Franco, y en ese momento se acata la celebración de ese referéndum, y en el año 1974, doy fe de ello porque yo estaba allí, yo llegué en el Sáhara en 1972 y estuve hasta el final, hasta 1976. Pues en 1974 España tenía previsto, tenía el censo preparado de los saharauis que podían votar, y iba a poner en marcha el referéndum de autodeterminación, que de haberse celebrado habría sido favorable a la postura que, que propiciaba España, que era mantener allí en el territorio unas tropas, mantener la seguridad, las relaciones internacionales y darle esa independencia que querían los saharauis. ¿Qué sucede? En ese momento del año 1974, Hassan II, muy hábil, político muy hábil, corta ese referéndum. ¿De qué forma? Lo corta haciendo, pone ante el Tribunal Internacional de La Haya un recurso, un litigio, diciendo que aquel territorio había en su día tenía unas relaciones de subordinación con Marruecos, cosa que no era cierta. El Tribunal de La Haya tarda un año en dictar sentencia, y al cabo de un año dicta la sentencia que efectivamente aquellos territorios del Sáhara, aunque tuvieran relaciones comerciales con Marruecos, nunca estuvieron subordinados a Marruecos. Esta sentencia no era favorable a Marruecos, era totalmente desfavorable, apoyaba la tesis española. ¿Qué sucede? Entonces, en ese momento, Hassan II decide lanzar lo que él dio en llamar la Marcha Verde, una invasión, entre comillas, pacífica, que no era pacífica. Fue movilizado cerca de medio millón se habla entre 300.000 y 500.000 hombres, mujeres y niños, que se desplazaron al Sáhara, a la frontera. ¿Qué sucedía? Esta era una invasión pacífica, pero que detrás estaba el ejército de Marruecos. En aquel momento se monta una operación de despliegue defensivo. Las fronteras en el Sáhara, cuando la línea fronteriza era una raya en el desierto, nunca mejor dicho, había que buscar desde el punto de vista militar una zona donde poder defenderse y donde poder hacer la acción defensiva de esos territorios. ¿Qué sucede? Entonces, esas posiciones defensivas estaban a unos entre 15 y 20 kilómetros de la frontera. Se montan una serie de agrupaciones tácticas basadas fundamentalmente en el tercer tercio y el cuarto tercio. Se habían desplazado a la península una serie de unidades militares de refuerzo, unidades expedicionarias. Vinieron unidades de Las Palmas, batallones de infantería de Canarias, vinieron un batallón de carros de combate de la brigada, entonces de la división acorazada, también un grupo de artillería autopropulsado. En fin, se decidió el refuerzo de una serie de unidades, con lo cual se potenció la defensa. ¿Qué sucede? Entonces, en ese momento, en el año 75, Hassan II decide, como he comentado, hacer esa invasión, procede a ella, y se sucede que hay una serie de conversaciones diplomáticas. Recordemos que en ese momento Francisco Franco estaba muy mal, no era dueño de la situación. El rey Juan Carlos, posteriormente, en ese momento príncipe de España, tampoco era el dueño de la situación, estaba en una situación de interinidad, con lo cual el gobierno en ese momento es el que decide. ¿Qué pasaba? En ese momento el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, un hombre débil en todos los aspectos, que se dejaba manejar por una serie de personas. Se dejaba manejar por el ministro Cortina, por el ministro Solís, la llamaban la sonrisa del régimen, era el secretario general de movimiento, el político, y por Antonio Carlos, que era el que mediaba más y el que quería que se llevase a cabo lo que era se respetase la legalidad. No hubo acuerdo. Estados Unidos apoyó la operación de lo que fue la Marcha Verde. Hubo que llegar, desde el punto de vista político, a ese acuerdo tripartito de Madrid, a esa resolución
para mí vergonzosa, ya que durante un día el enemigo nuestro era Marruecos y al día siguiente el enemigo nuestro dejó de ser Marruecos, pasó a ser el Polisario. Hay que decir también que el Polisario se equivocó, el Frente Polisario se equivocó porque emprendió desde el año 73 emprendió una serie de acciones bélicas contra el ejército español, causándole muertos, heridos, de todo. Bajas civiles, secuestró militares, secuestró civiles, hizo de todo. ¿Qué sucede? Que este Frente Polisario, si toda esa fuerza que puso en contra de España la hubiese puesto a favor de España, probablemente la invasión no se habría llevado a producir de esa marcha verde. También comentar que previamente, en el verano ese del 75, hubo una misión de Naciones Unidas, de 3 representantes de Naciones Unidas, que un pakistaní, el presidente de la comisión, que era el de Costa de Marfil, y una diplomática cubana. Los 3 formaban esa comisión, que son los que emitían el dictamen de qué convenía hacer en el Sáhara. El dictamen de aquella que se llevaron aquellas 3 personas era que en el Sáhara los españoles no los quería nadie. Todo propiciado por el impulso que dio el Frente Polisario en su momento. ¿Qué sucede entonces? Todo esto, todo un revolutum que se hace en ese momento junto con la situación de Francisco Franco, pues ¿qué hace el gobierno? Los políticos de ese momento deciden que hay que entregar el Sáhara a Marruecos, pero haciendo una cosa extraña. El Sáhara se corta por la mitad, durante unos meses, hasta el mes de febrero, iba a haber una administración tripartita. La zona sur, que era la zona menos rentable, la que no tenía, digamos, las minas ni ninguna importancia económica, se la dejaban a Mauritania, y la parte norte, que era donde estaban todas las minas de fosfatos, entonces se la queda Marruecos. España teóricamente estaba hasta el mes de febrero, esa administración tripartita, había un representante de cada uno de los 2 países. ¿Y qué sucede? Que durante ese tiempo estamos allí, las unidades se van replegando, unas se disuelven, otras se trasladan a Fuerteventura, y el 4º tercio de la legión se disuelve, y una bandera pasa a Ceuta y otra bandera pasa a Melilla. El 3er tercio se desplaza a Fuerteventura y el resto de las unidades vuelven a sus, digamos, acuartelamientos de origen, todas las unidades expedicionarias. ¿Todo esto qué hace? Que Marruecos en ese momento empiece a tener problemas con el Polisario. El Polisario, que hasta ese momento no había cometido acciones contra Marruecos, a partir de ese momento empieza a actuar contra Marruecos, se da cuenta de quién es el enemigo. En ese momento lo descubre. ¿Por qué? Porque los españoles ya no teníamos importancia en ese momento. Entonces, se habían equivocado. ¿Qué sucede? Hay muchos años de conflicto, de guerra. Marruecos hace una cosa, es el establecimiento de ese muro defensivo, que va inicialmente solo proteger a Ayun, después posteriormente lo va ampliando, con el apoyo de Estados Unidos y el apoyo técnico también de Francia. Francia siempre ha estado ahí detrás de Marruecos, digamos, en contra de los intereses de España. ¿Marruecos qué hace? Controla, no todo el 100%, no está controlando el 100% de lo que es el Sáhara, pero sí controla gran parte. Hay una parte que no le interesa porque no tiene interés para ello, y es donde deja moverse libremente al Frente Polisario, que tiene sus bases en la zona de Tinduf, los campamentos que hay allí, donde se fueron los que ahora ya deben ser los nietos de los que en aquel momento estaban en primera línea, Brahim El Ghali, en fin. De hecho, este aún sigue siendo el presidente de la República Árabe Saharaui. A este hombre no lo conocía, llegué a conocer físicamente, pero sí estuvo en los conflictos, en los combates que tuvimos con el Polisario. ¿Qué sucede? Nos encontramos con todo este revuelto. España entrega el Sáhara, se produce esta partición y, pasados los años, vemos que ese referéndum que España había propuesto que se hiciese y que Naciones Unidas sigue manteniendo como solución para el Sáhara, pues ese referéndum no se celebra. Ha habido 2 planes que he llamado Baker, porque Baker fue el enviado americano que puso en marcha estos 2 planes, y en el cual decía que había que hacer, digamos, una administración temporal y posteriormente hacer el referéndum. Marruecos no lo acata, porque dice que hay que tener en cuenta que en el referéndum hay muchos habitantes de Marruecos que han ido al Sáhara y que entonces hay que contar con ellos para ese referéndum, lo cual el referéndum ya no tendría valor ninguno porque estaba, digamos, mediatizado por todos los habitantes marroquíes que se habían afincado en el Sáhara. El conflicto a día de hoy es un conflicto sin resolver.
con el único inconveniente para el pueblo saharaui, que hoy día ya Estados Unidos, Francia, incluso España, la antigua potencia colonial, han dado su apoyo a Marruecos. No por, varían los intereses. Estados Unidos tiene unos intereses estratégicos en la región, entonces le da apoyo a Marruecos por esos intereses estratégicos que tiene en la región. Es el único país en el que Estados Unidos puede confiar. Francia se lo da a Marruecos por los digamos, apoyos, intereses económicos que tiene Marruecos. Y España se lo da por la debilidad del gobierno que tenemos hoy día, que ha tenido que ceder ante el chantaje al que Marruecos se ha sometido al gobierno español. Mi coronel, ¿cómo era la vida de un oficial legionario cuando llega usted al Sáhara y cómo era la vida de un caballero legionario? Bueno, en esa época el oficial que llega al Sáhara, en el caso mío, es un hombre que en ese momento determinado, aun cuando la base de mi unidad era el tercer tercio, la octava bandera, en el caso concreto mío, yo estaba en el Ayun. En el Ayun la verdad es que pasé poco tiempo, porque las patrullas, los desplazamientos que teníamos eran muy frecuentes y las salidas que hacíamos a distintas partes del desierto. Yo de hecho estuve en distintas ocasiones, estuve un mes en Tifariti, desplegado, destacado, estuve otro mes en el Mara, y pasaba mucho tiempo desplazándonos por el desierto. Todos los meses teníamos unas patrullas de una semana o 10 días moviéndonos por el desierto. O sea, las unidades de la Legión, independientemente que las unidades de tropas nómadas y de policía territorial estaban asentadas en las distintas bases de todo el territorio. Ahí también había oficiales del ejército, no unidades legionarias, pero sí de tropas nómadas y de policía territorial. ¿Qué sucedía ahí? El oficial, como comentaba antes, esto era una magnífica escuela para los oficiales, porque te desenvolvías tú, independientemente con tus 40 legionarios, te movías por el desierto. Si te perdías, que normalmente te perdías, porque no sabías dónde estabas a veces. Los medios que había en aquella época no son los que hay hoy día. Hoy día, en aquella época no tenían lo que hay hoy día. El GPS, todas estas cosas no existían. En aquella época teníamos unos mapas de muy poco detalle y que cubríamos con una hoja, la mitad del desierto era una hoja del mapa que utilizábamos, con lo cual era muy difícil de identificar, con lo cual había mucho de intuición y de moverte por el desierto, de saber más o menos dónde estabas. O sea, la situación exacta es muy difícil de definir porque no había los medios que hoy día. Normalmente, aun cuando algún día por la noche te parabas en algún sitio y decías, bueno, no sé exactamente dónde estoy, pero mañana por la mañana sí sabré de dónde salgo y a dónde tengo que llegar. Y normalmente se llegaba a todos los sitios. Aquel que conoce la Legión desde dentro, o bien en un momento determinado tiene contacto con la misma, acaba enamorándose, y se puede decir esa palabra. Sí, sin duda. Mírate, en la época que yo llego a la Legión, teníamos en ese momento una mezcla del año 72, teníamos mucha tropa profesional, no en el sentido de día, eran legionarios que podían quedarse hasta el retiro, hasta los 65 años. Teníamos un porcentaje importante de extranjeros. En el tercer tercio yo recuerdo que se oscilaba sobre el 15%, del 10 al 15% de extranjeros, de distintas nacionalidades. Había desde británicos, franceses, portugueses, un conglomerado alemanes, había un conglomerado muy grande digamos, de nacionalidades. Todos este conjunto se complementaba con soldados de reemplazo. Teníamos un pequeño contingente de soldados de reemplazo para completar las plantillas que no se cubrían con, digamos, esta tropa profesional, ya fuesen españoles o extranjeros. Y entonces teníamos unos soldados que durante su servicio militar de reemplazo se convertían en legionarios, cobraban más que el soldado normal, cobraban un sueldo de legionario, su cuantía que percibía mensual era bastante más grande que la que cobraba un soldado, y la vida de ese conglomerado es lo que hacía bonito ese conjunto, ese heterogéneo de profesional, extranjero y soldado de reemplazo. El soldado de reemplazo siempre fue magnífico. Hoy día no sé por qué se intenta desprestigiar un poco el soldado de reemplazo. Durante el tiempo que estaba,
cubría perfectamente las expectativas. Era gente con una gran voluntad y una gran preparación, independiente de los problemas que yo sé que ocasiona a nivel de familiar, de tener que dejar trabajo, vivienda, familia, pero realmente daba un resultado estupendo. Se complementaba ese soldado de reemplazo con el profesional y con el extranjero. Es usted presidente, como decíamos, de la Hermandad Legionaria El Blocao. ¿Qué se hace en el Blocao y qué se pretende? La Hermandad de Legionarios del Blocao es una hermandad provincial que nace hace 2 años con la finalidad de aglutinar provincialmente, ya sea en Málaga o cualquier digamos, pueblo o localidad de la provincia, de aglutinar a los antiguos legionarios o a simpatizantes de la Legión, porque eso no está excluido el que sean simpatizantes de la Legión. No tienes que haber sido antiguo legionario para pertenecer a la Hermandad del Blocao. De hecho, tenemos muchos simpatizantes, civiles incluso, que simpatizan con la Legión y que están dentro de la Hermandad del Blocao. La Hermandad del Blocao nace con esa idea de aglutinar y de hacer actividades juntos, ya sea actividades lúdicas, culturales, incluso excursiones, viajes a los acuartelamientos de la Legión, ya sea Ceuta, Melilla, Ronda o Almería, que vamos habitualmente. Ahora hemos estado recientemente el día de Santiago, hemos estado en Ronda, iremos el día 20 de septiembre, nos repartiremos entre Ronda y Almería, algunos irán a Ceuta, pero fundamentalmente nuestra esfera de actuación es la de Ronda y Almería. ¿Qué hacemos con eso? Aparte de eso, impartimos charlas, conferencias, todas relacionadas con la Legión o con actos o actividades de la Legión. Tenemos nuestras comidas mensuales, nuestras actividades y tenemos un centro, una sede que nos ha cedido el Ayuntamiento de Málaga temporalmente en un centro social en la barriada de Girón de Licias. Allí tenemos nuestra sede. Allí hacemos las reuniones y hacemos allí nuestras comidas y nuestras actividades de tipo cultural, aunque algunas las desplazamos a otro sitio cuando hacemos alguna conferencia o presentaciones de libros que hemos llevado a cabo este año atrás. Pues hemos hecho presentaciones de libros desde el general Dávila, que vendrá pues, este año también a hacer la presentación de otro libro, también del teniente general Muro. El año pasado hicimos la presentación de otro libro, y también de José Ignacio Viñas. Este es un historiador, una persona que fue antiguo legionario, licenciado en Historia, y también el año pasado presentamos un libro que había escrito él. O sea que digamos, realizamos actividades culturales relacionadas con la Legión. Y es usted presidente también de los veteranos de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad del Estado y también de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se hace ahí? Bien, la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, en su delegación de Málaga, que es esta, donde estamos ahora mismo, aquí en la calle Vendeja, en el malagueño barrio del Sojo. Esta asociación es una delegación de la Hermandad Nacional que tiene su sede en Madrid. Tenemos cierta autonomía, por ejemplo, la elección del presidente se realiza por votación entre todos los socios. Esta Real Hermandad tiene su origen en el año 1957 en lo que era en ese momento la Hermandad de Retirados, Viudas y Huérfanos de las Fuerzas Armadas. Esa en el año 57. Posteriormente, en el 96, cambia de nombre y aparece como Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas. Y posteriormente cambia, cuando cumple 50 años en el 2007, cambia a Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, e integra en la Real Hermandad también a los veteranos de la Guardia Civil. ¿Por qué reciben ese nombre de Real Hermandad? Pues porque se le otorga una cédula de la Casa Real al cumplir 50 años de existencia, desde el año 57, 50 años de existencia, y de una labor y de una actuación impecable durante esos 50 años. Está declarada de utilidad pública. ¿Qué hace la Real Hermandad aquí, la delegación de Málaga? Pues en el ámbito
parecido a lo que hemos comentado en el blocado, desarrolla otras actividades pero con un sentido más amplio, porque realiza actividades a nivel provincial, pero de los 3 ejércitos y de la Guardia Civil. Aquí integramos en esta hermandad a representantes de los 3 ejércitos, tierra, mar y aire, y representantes de la Guardia Civil. En una junta directiva tiene representantes de todos, incluso tiene algunos representantes civiles integrados en la junta directiva. Hacemos viajes a distintas unidades, pero ya no solo del ámbito de la región, al revés, esto desarrollamos viajes a unidades, ya sea de tierra, mar o aire. Hemos celebrado hace poco una excursión a Granada, a la base de Armilla, hemos hecho excursiones incluso a Cádiz, a Córdoba, o sea, a establecimientos militares que no son de un ejército determinado, sino de los 3 ejércitos. Colaboramos mucho con el ayuntamiento, con la subdelegación de defensa de Málaga, porque somos un poco los que representamos al conjunto de los militares. Somos la única asociación reconocida oficialmente como representante de los militares en la provincia, del conjunto de militares de la Guardia Civil, con lo cual el contacto con el ayuntamiento, con la diputación y con la subdelegación de defensa de Málaga es un contacto muy estrecho. Hemos participado, yo procuro que siempre la Real Hermandad sirva un poco de paraguas al resto de las asociaciones, que hay muchas, y de las cuales están no integradas, pero sí están. Formamos un grupo, tenemos un grupo en el cual todas las distintas asociaciones participan junto con la Real Hermandad. Tenemos 2 reuniones al año en las que los presidentes de las distintas asociaciones hablan de las actividades que van a hacer, y nosotros lo que hacemos es un poco intentar coordinar que esas actividades no se solapen y no coincidan unas con otras, porque el público que tenemos acaba siendo el mismo. Entonces, si pretende alguna asociación del Ejército del Aire celebrar una actividad el mismo día que el Ejército de Tierra, o que una hermandad de la Legión o de la Armada, pues eso es lo que intentamos armonizar con lo cual esa responsabilidad reconocida un poco por todos, ya que es el que sirve de filtro, de paraguas para armonizar a todos, porque es el representante de todas las veteranos. También está incluido dentro de esta hermandad viudas y huérfanos. O sea, tenemos viudas de militares que pertenecen a la asociación. Desarrollamos una labor también de tipo social a través de Cáritas Castrense. Hay un director de Cáritas Castrense, que es un coronel del Ejército de Tierra, retirado, Rafael Vidal. Tiene su sede del otro lado, en la calle Casas de Campo, y realizamos una labor social a través de Cáritas Castrense, de apoyo y ayuda a los militares o familias de militares que estén necesitados de ayuda. Muchas gracias por atendernos. ¿Quiere añadir alguna cosa más? Nada, muchísimas gracias, porque esta es una forma de proyectar y de que se dé a conocer, en este caso, la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, y de una asociación como el Blocao, que tiene su influencia y su importancia dentro de la sociedad malagueña, de este asociacionismo. Muchísimas gracias. Gracias a usted.